movimiento ondulatorio es el proceso por el que se propaga energía de un lugar a otro sin transferencia de materia, mediante ondas mecánicas o electromagnéticas a través de un movimiento oscilatorio en el medio del espacio alrededor de un punto de equilibrio. Cuando las partículas se desplazan paralelas a la dirección en la que viaja la onda, se dice que son longitudinales. Ejemplo de ello sería el sonido de una bocina. Cuando las partículas se desplazan de forma perpendicular a la dirección en la que viaja la onda, se dice que son transversales. Ejemplo de ello es la vibración de una cuerda. Las ondas mecánicas y electromagnéticas. Su principal diferencia radica en que una necesita un medio material para propagarse y la otra no. La onda mecánica transmite la energía por medio de la materia, pero sin que implique un desplazamiento total de la misma. Para esto necesita dos cosas, ser elástica y tener inercia. Ejemplo de ello son las ondas sísmicas, las de gravedad y las sonoras. Por su parte, la onda electromagnética viaja a través de un medio material o en el vacío, produciendo ondas transversales que propagan energía. Estas cuentan con frecuencia, longitud de onda y velocidad. Ejemplo de ello son las ondas de radio, telefonía, microondas y televisión. El centro emisor de onda es donde ésta se origina. Un ejemplo de ello podría ser una piedra que choca contra el agua. La perturbación viaja por la superficie creando una serie de circunferencias a su paso. Esto sucede porque en esa región en específico todos los puntos se encuentran en idéntico estado de vibración. A esto se le conoce como frente de onda. A su vez, la multitud de circunferencias se deben a que las ondas al moverse lo hacen una detrás de otra como vagones de un tren de ondas. En este caso en concreto podríamos decir que los vectores de propagación se distribuyen equitativamente hacia todas las direcciones en el plano. Las ondas lineales son aquellas que se mueven a lo largo de una sola línea como una cuerda. Las superficiales aquellas que se propagan a lo largo de las interfaces entre diferentes medios como las olas del mar. Las tridimensionales se propagan en tres dimensiones como las ondas sonoras cuando hablamos. Las ondas se componen por longitud de onda, nodos, elongación, amplitud y frecuencia. La velocidad de propagación se puede calcular dividiendo la longitud de onda entre el periodo o multiplicando la longitud de onda por su frecuencia. Si bien ya hablamos de sus características, toca hablar de sus propiedades o fenómenos. La reflexión y la refracción de las ondas son dos fenómenos que ocurren cuando una onda que se propaga en un determinado medio se encuentra con una superficie de separación con otro medio. La reflexión ocurre cuando la onda se propaga a través de un medio y al llegar a la superficie de separación vuelve al medio de procedencia. En cambio, la refracción ocurre cuando la onda que procede de un medio continúa propagándose en el segundo medio después de atravesar la superficie de separación entre ambos. Una diferencia fundamental entre partículas y ondas es que las partículas no pueden ocupar el mismo lugar del espacio al mismo tiempo. Las ondas sí pueden. Esto se llama el principio de superposición. Después de cruzarse, las ondas siguen su camino sin modificarse. Esta propiedad da lugar a un fenómeno nuevo, la interferencia, que no es más que la superposición de dos o más ondas que tienen lugar en un punto cuando es alcanzado por varias ondas a la vez. Se denomina difracción a la propiedad que tienen las ondas de rodear los obstáculos en determinadas condiciones. Cuanto más parecida es la longitud de onda al obstáculo, mayor es el fenómeno de difracción. El movimiento armónico simple es un movimiento periódico de vaivén, en el que un cuerpo oscila de un lado al otro de su posición de equilibrio, en una dirección determinada y en intervalos iguales de tiempo. Por ejemplo, en el caso de un cuerpo colgando de un muelle oscilando arriba y abajo, el objeto oscila alrededor de la posición de equilibrio cuando se le separa de ella y se le deja en libertad. En este caso, el cuerpo sube y baja gracias a la fuerza de recuperación. En el siguiente ejemplo podemos ver del lado derecho a la representación del movimiento armónico simple de una forma que se puede observar en el espacio real y del lado izquierdo su descripción en el espacio físico, donde observamos que describe una sinusoide. Además también observan sus partes, donde x es la elongación o desplazamiento respecto al punto de equilibrio, a es la amplitud del movimiento o la elongación máxima, mega es la frecuencia angular, t es el tiempo, phi es la fase inicial o vibración en el instante t igual a 0, y con todo esto podemos definir la ecuación del movimiento armónico simple como el desplazamiento en función del tiempo es igual a la amplitud por el coseno de la frecuencia angular por el tiempo más la fase inicial.